Hola a todas, bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast Conversaciones Ellas Líderes. Aquí me encuentro con dos amigas, Viviana aquí a mi lado derecho y Olga a mi lado izquierdo. Vivi y Olguita para mí. Y venimos hoy a conversar así, como amigas, ¿no? Acerca de un tema muy interesante, muy profundo. Creo que hay bastante para compartir y el tema es conocerse, valorarse como un proceso. Podemos decir como el autoconocimiento como un proceso. Así que bueno, yo estoy muy animada de compartir con ustedes, chicas. ¿Cómo están? Bien animadas. Hay mucho que hablar. Antes de venir acá al set a grabar esto, estuvimos conversando un poquito y la verdad que hay mucho que compartir, que reflexionar juntas. Pero bueno, me gustaría tal vez empezar esta conversación como que recordándonos un poquito acerca de el concepto básico de autoconocimiento o el beneficio. ¿Por qué es importante esto de conocernos y valorarnos a nosotras mismas? ¿Qué piensan ustedes, chicas? Creo que es algo muy importante y es un punto de partida, ¿no? Para conocer a los demás, es conocerse a uno mismo y eso incluye varias cosas, ¿no? Como quererte, como mimarte, como conocer esas áreas profundas que aún tal vez ni siquiera sabes que están ahí, ¿no? Pero también otras personas los pueden ver. Y principalmente cómo hemos sido creadas, ¿no? Cómo Dios nos ha creado como nuestro hacedor, como nuestro creador. Y entonces en esto que vamos a ir desarrollando, vamos a ver el proceso en el que se pasa de conocerse para valorarse. Así es. Exactamente, sí. Eso de valorarse, aprender a valorarse como Dios nos valora y vernos como Dios nos ve a nosotros. Sí. Es muy importante, ¿no? Sí. Creo que eso es súper importante ahorita que dice, porque, bueno, hablando de liderazgo también, porque estamos hablando de, la importancia del autoconocimiento para poder liderar. ¿Y por qué es eso? Porque creo que también, bueno, Dios nos creó de cierta manera y para que todo ese potencial que Dios ha puesto dentro de nosotras pueda ser liberado, a veces no es liberado porque nosotros mismas no lo conocemos, ¿no es cierto? Exacto. No autoboicoteamos, podemos decirlo así, ¿no? De esa manera y ponemos como muros ahí o máscaras y mostrando algo que no es, pero desde el momento en que nosotros decidimos, porque es una decisión también, ¿no? El de poder conocernos nosotros primero, entonces empezamos a valorarnos, nuestra autoestima sube y sobre todas las cosas saber, ¿no? de quién viene ese valor, porque de ahí empieza el autoconocimiento, el saber, ¿no? La identidad, quién te la da. Es. Sí, ahora estamos hablando de esto, de conocernos, valorarnos a nosotras mismas como un proceso, ¿no? No sé si ustedes pueden pensar o recordar en qué momento empezó este proceso para ustedes, ¿no? ¿En qué momento o si hubo alguna vez un tiempo en el que realmente nosotras vivíamos de una manera que no se alineaba como realmente nosotras somos, ¿no? Y tuvimos que requerir de herramientas que nos puedan encauzar en este camino, ¿no? De conocernos a nosotras mismas. No sé si recuerdan algo. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿O ya han terminado el proceso? También puedo preguntar. No, estamos en proceso. No. Seguimos en el proceso, Estamos en proceso. Yo creo que los procesos son toda la vida. Y uno tiene que aprender a abrazarlos, ¿verdad? Porque en cada proceso es diferente y en cada proceso, cada área de nuestras vidas está siendo tratada, ¿no? Entonces, creo que me animé tal vez a conocerme a mí misma y traspasar los miedos, ¿no? Que es una de las primeras cosas. Wow, ¿no? Porque antes de eso uno puede estar lleno de adquirir ciertas identidades o ciertas imágenes de otras personas, con lo que comentaba Olguita, el tema de las máscaras, por ejemplo, ¿no? El tema de la apariencia. Wow, y realmente en este tiempo estamos en una etapa de muy light, ¿no? O sea, muy light. Y digo light en el sentido de... Como que falta profundidad, muy pandito todo, ¿no? Mucho, sí, me gusta, pero no ves la profundidad, ¿no? De por qué exactamente te gusta. Y así creo que va con cada uno, ¿no? Entonces, el hecho de conocerse a uno mismo para mí fue un desafío. Es importante saber de que quién soy yo para Dios, pero lo importante es también que en mi manera de vivir y en mis actitudes eso se refleje, aún sin que tenga que hablar, digamos, ¿no? O sea, mostrarme.
Sí, ahora ahí, Vivi, tocaste un punto también muy bueno y creo que no es el único. Por ejemplo, el tema del temor como un obstáculo para autoconocernos. Creo que hay varios más. Podemos hablar y tocar del orgullo, por ejemplo, pero temor se me viene a la mente porque creo que para mí, en mi experiencia, tenía temor sin darme cuenta, esto es muy inconsciente, porque también recordemos que muchas de estas actitudes o posiciones que tomamos no estamos conscientes ni siquiera de eso, ¿no? Y en mi caso sí, inconscientemente yo tenía temor de ser conocida. Y eso me impedía que yo conocerme a mí misma, ¿no? Porque tenía había sí ciertas cosas de mí que sí eran conocidas para los demás, ese lado visible mío que otros conocían, sea ya ese mi temperamento que es más visible, lo que sea, y como sabemos, tenemos áreas débiles y áreas fuertes, ¿no? Y generalmente son estas áreas débiles las que tipo nos avergüenzan, nos hacen sentir tal vez un poco mal o qué sé yo, pero en mi caso era más bien el lado opuesto. Mis fortalezas, eran mis fortalezas las que tal vez yo sentía que eran más juzgadas, como que yo veía, claro, yo tengo un temperamento hacedor, un temperamento que es fuerte, el temperamento hacedor tiende a ser mandón, tiene que ser más imponente y a veces, incluso yo sin hacer nada, parece que solamente mi cara y comunicaba eso. Yo no sé, pero claro, siempre me sentí como que más criticada o mirada de ese lado y en realidad yo me avergonzaba más de mis fortalezas. Ahora, entonces era un temor, ahora pensándolo recién veo como este temor de también ya llegar a ser conocida por los demás, ser vista, y eso también te pone en una posición de tratar de encajar ciertos moldes, ¿no? Ciertas, o tratar de agradar a las personas, o tal vez el temor al rechazo, ¿no? De no ser aceptados como somos. Eso me pasó a mí en el tema de rechazo, y eso que soy también hacedora, pero cuando hablaba de las máscaras, era lo que en principio en mí era lo que mostraba, no era yo. ¿No? Por tratar de encajar en un molde o de cubrir ciertas cosas que no quería mostrar, y que me llevó también dentro de esas máscaras a lo que es también la religiosidad y juzgar a otro desde mi punto de vista, pero era solamente una máscara para ocultar yo, ¿no? Y era por temor al rechazo, el temor a que no me acepten en ciertos grupos, o simplemente porque no quería mostrar lo que realmente, ¿no? tenía para dar, ¿no? Fue un proceso, sigo en el proceso, porque eso no acaban, como decíamos. Me trae a la mente un ejemplo de la sal, de un quintal de sal. Dice que uno empieza a conocer a las personas, en este caso a tu pareja, a tu esposo, cuando acaban el quintal de sal. Y eso, ¿cuándo se acaba? Nunca, ¿no? Porque mucho hace mal, poco también no da buena sazón, ¿no? Entonces, un proceso para ir conociéndose y es largo. Y yo todavía puedo decir que no lo he terminado ni lo voy a acabar hasta bueno, que Dios me lleve, creo yo. Pero, ¿no? Y eso, por ejemplo, hablando de proceso, también se me viene a la mente, porque recordemos esto, el autoconocimiento, conocernos a nosotras mismas, conocernos según lo que Dios dice de nosotras, también. Exacto. No de según lo que los demás dicen acerca de nosotros. Eso, o sea, realmente veo como todo proceso que tiene etapas. Creo que el autoconocimiento y este proceso de conocernos a nosotras mismas es más o menos eso, un viaje que se va descubriendo, se va abriendo, y también luce tal vez diferente o vemos diferente necesidad y beneficios de esto dependiendo del rol que desempeñamos como mujeres, porque acá aprendemos acerca de, ¿cómo podemos liderar a la manera de Dios, pero en el lugar donde estamos, ¿no? Y como mujeres también nos encontramos en diferentes posiciones, diferentes roles, diferentes lugares, diferentes etapas, y tal vez empezamos a conocernos a nosotras mismas en una y creemos que ya estamos, pero de pronto viene otra temporada de la vida, otro rol que desempeñar, que es como que nos sacude un poco y nos damos cuenta de que necesitamos seguir en ese proceso. Por ejemplo, ¿cuál es el beneficio? ¿Cómo ha sido eso de autoconocerse, por ejemplo, Olguita, como esposa? ¿Cuál ha sido la importancia de conocerse como esposa o como mamá? También, autoconocerse. ¿Ha hecho alguna diferencia, por ejemplo, en su vida, en sus relaciones? Hizo bastante, ¿no? Porque
Cabalmente cuando estábamos conversando, ¿no? Me vino a la mente y era algo que estábamos comentando sobre esa película para niños Intensamente, ¿no? Y estaba el tema de la figurita de la ira, ¿no? Y quien me hizo notar eso fue mi hija, ¿no? Diciendo, mamá, mire, es usted. Y yo, wow, según yo, digamos, me conocía, según yo tenía bajo control, digamos, no toda, para con ellos, ¿no? Entonces, eso como que me abrió también la mente en el tema de irme conociendo un poco más y también controlarme. Y no solamente yo, sino ponerme más en las manos del Señor para que sea Él controlándome a mí, ¿no? Y poder ayudarme en la relación con mis hijos. Porque si no puedo relacionarme bien con mis hijos, mi esposo, mi familia, entonces tampoco lo voy a poder hacer por afuera, ¿no? Y voy a seguir mostrando máscara, ¿no? Y entonces el Señor no va a poder actuar tampoco por medio de mí, mostrar lo que Él quiere mostrar de nosotras, ¿no? Entonces me ayudó bastante, ¿no? Wow. Estamos todavía en ello, no, como digo, no estoy completamente... No es un producto terminado todavía. Exactamente, es como que el producto bruto está yendo para convertirse después en un diamante. Sí, ¿no? ahora me encanta, Olguita, lo que decía en el sentido de cómo tiene que ver esto también con nuestra habilidad de relacionarnos con los demás. A veces nos vemos cómo el conocernos a nosotros mismos puede liberar esa área de nuestras vidas, ¿no? Pero creo que empieza primeramente con cómo nos relacionamos con nosotras mismas. Sí. Porque estamos hablando de autoconocimiento, conocernos a nosotras mismas. Y eso es entre yo y yo, más o menos, ¿no es cierto? Pero también tiene que ver más allá. O sea, antes de ese primer paso hay otro que tiene que ver con la manera en que nos relacionamos con Dios, tal vez. Exacto, sí. Y justamente quería leerles algo que les había comentado también mientras conversábamos, que dice en Isaías 43:4, dice: ya que eres precioso a mis ojos, digno de honra, y yo te amo, daré a otros hombres en lugar tuyo y a otros pueblos por tu vida. Quedémonos con la primera parte, porque hay otra versión que dice: ya que eres precioso a mis ojos, fuiste de gran estima. Entonces, esa estima es la que sobrepasa aún el hecho de nosotras mismas ver la autoestima que tenemos, ¿no? O sea, cuánto valor, cuánto yo me conozco y cuánto me valoro, porque bien decía Paula, muchas veces nos enfocamos y nos desgastamos pensando en nuestras debilidades, en nuestras falencias, en lo que me falta y no en lo que ya tengo. ¿Y qué puedo hacer con lo que tengo? ¿No? Y si vemos la palabra, realmente hemos sido de gran estima. Para Dios es como que nos ha hecho un ser completo y perfecto. ¿Por qué no decirlo? Ya, lo demás ya tiene que desarrollarse, ¿no? Y obviamente cuando bajamos aquí, pues ya hay un montón de cosas que comenzamos a engancharnos, ¿no? Con la moda, con la ahora que está de moda los influencers, por ejemplo, ¿no? Entonces agarramos esta imagen y comenzamos a perder la esencia realmente de lo que nosotros somos. Y ahí nos perdemos. Sí, ¿no? Y el ver sobre todas las cosas como Él nos ve, ¿no? Como la niña de sus ojos. Exacto. Principalmente a partir de ahí, ¿no? Porque de esa manera vamos a poder transmitir, ¿no? Primero. Sí, y volviendo a la base de que Él es nuestro creador. Exactamente. Entonces, ¿quién mejor que el creador que nos creó de la manera en que somos para definir el propósito, para qué, por qué? O sea, hay un propósito en nuestro temperamento, por ejemplo, una herramienta súper poderosa de la cual no nos cansamos de hablar porque sabemos el potencial de liberación que tiene sobre nuestras vidas en esta área, es la herramienta de los temperamentos, ¿no es cierto? Pero a veces también no sabemos, no conocemos realmente cómo somos en esa área y creemos que éramos otro temperamento y vivimos con esas máscaras, ¿no? Caminando de una manera diferente, tratando de encajar el molde. Y al final de cuentas creo que eso también afecta la manera en que nosotros nos aceptamos a nosotras mismas. Creo que el tema de esto, de autoconocimiento, y por eso va relacionado y el tema de valorarnos a nosotras mismas, porque tiene que ver con autoestima. Sí. Y ahí nos ponemos en lucha, sobre todo nosotras mujeres. ¿Qué pasa cuando no somos o no lucimos
como queremos lucir, como los influencers nos dicen, como la cultura trata de definir ciertos estereotipos, y no solo ahí afuera, como decimos en el mundo, incluso dentro de la iglesia, Sí, ¿no? Y eso nos lleva a no solo desconocernos, pero a no valorarnos, ¿no es cierto? Y o sea, tiene que ver con el tema de poder aceptarnos a nosotras mismas. Pero eso es un proceso, ¿no es cierto? Un proceso. ¿Y cómo lo embarcamos? Primero, bueno, en mi caso, y yo creo que sería también para todas, ¿no? El tener la disposición primero de poder hacerlo y de poder ir paso a paso en ese proceso, ¿no? De poder dejar, de no que sea, en mi caso podría decir, ¿no? El de poder dejar que el Señor tome el control, ¿no? De poder dar ese primer paso para que Él sea guiándome para llegar, ¿no? A lo que estoy en camino ahora, ¿no? Porque la verdad, puedo decirlo, en principio mi vida era llena de máscaras. Yo era así, colérica, vamos a ponerlo así, pero sin embargo no actuaba como tal, o ciertas cosas también no las tenía bajo el control de Dios, vamos a ponerlo así. Y todo era en mi fuerza, ¿no? Entonces es uno tener la disposición de dar ese primer paso para lograr que el Señor haga esos cambios, porque en eso nosotros damos, escuché una frase, ¿no? Uno da el primer paso y Dios ya pone el piso para continuar por el camino para seguir, ¿no? Entonces, empieza por uno, la disposición para que el Señor actúe. Yo creo que sí también, y volviendo a la lucha interna que tenemos, ¿no? Porque el temor, el orgullo creo que es uno de los obstáculos más grandes para que nosotros no solo llegar a conocernos a nosotras mismas, pero llegar a conocer a Dios mismo y ser conocidas por Él, porque creo que cuando descubrimos eso que leías, Vivi, acerca de la manera en que Dios nos ve, cómo Él nos estima, cómo y por qué nos creó de cierta o tal manera, y conocemos más a Él, es como que nos encontramos a nosotras mismas. Nos encontramos a nosotras ubicadas en su plan, en sus intenciones, en su diseño. Y entonces es ahí donde también entra este proceso de autoconocimiento que es ya guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Porque podemos tener también muchas herramientas, como hablamos del tema de los temperamentos, y que son demasiado buenas, provechosas, y también nos reflejan del diseño de Dios para nosotras, porque yo, por ejemplo, escuché una frase una vez que dice, hablando de propósito también, porque todas estamos a veces en esta caminata, viaje de tratar de descubrir para qué estamos aquí. Y hablando de liderazgo, ¿dónde quiere Dios que yo lidere o tenga influencia? ¿Por qué Él me ha puesto aquí donde estoy? Y nos vemos a nosotras mismas y tratamos de encajar ciertos moldes, tal vez, o el no conocernos o no valorarnos nos lleva a tratar de ser otras personas que no somos. Y más bien eso nos aleja, creo que nos aleja mucho más acerca de nuestro propósito, digamos, nos va alejando y nos va alejando, ¿no? De descubrir, ¿no? Exacto. Yo hago un comentario ahí, el tema de los temperamentos. Uno se puede dar cuenta cuando Dios comienza a trabajar, porque ¿quién más que uno para ver el cambio? Y también la gente que te rodea. Algo está pasando, digamos. Tenemos testigos, hay testigos. Yo recuerdo cuando estuve pasando en el nivel 1 al tema de los temperamentos, fue hermoso descubrir, para mí fue una revelación de verdad, porque yo muchos años atrás, yo hice un test y mi temperamento salía flemático, melancólico. Ok, sí, como ¿no? Estable, pensador estable, creo que es. Sí, pero no, era algo como que más silencioso, no estoy mezclando de repente los temperamentos, pero era ese temperamento que estaban, que son pasivos, digamos, por decirlo así, porque mayormente el equilibrio es entre uno que siempre resalta, ya sea el sanguíneo con el melancólico o con el flemático, ¿verdad? Y aquí yo tenía los temperamentos más tranquilos. Entonces, y yo me acuerdo que me costaba hablar, me costaba iniciar una conversación, o sea, yo tenía muchos sueños, ¿no? Pero no los llevaba a cabo porque no daba el primer paso, porque me costaba, tenía miedo abrirme a los demás, ¿no? Entonces, y ahí me quedé con ese test de aquella vez,
todavía estaba, creo que, no recuerdo si estaba en universidad ya, pero en este nivel, bueno, cuando entré al programa de Ellas Líderes, hicieron nuevamente ese test. Y cuando vi el resultado, era estable pensadora. Y yo dije, wow, pero si yo no era, o sea, yo no era así, digamos, ¿no? Y recordé lo que, por eso recordaba lo que antes yo había sacado el resultado. Y no tanto fue por ver a ver qué era de diferente ahora, sino que lo hermoso fue recibir que Dios había trabajado realmente y yo le había permitido trabajar y comenzar a alinearme a su propósito, ¿no? Entonces, pero es que yo me quedé asombrada. Y todavía como eran clases por Zoom, entonces nos tomaban ese test. Yo ahí decía, no podía creerlo realmente. Para mí eso fue un avance realmente, ¿no? Porque creo que eso era lo que tenía que haber salido aquella vez, pero cuando uno se da cuenta, o sea, habían cosas que tenías que tratar en tu vida. Entonces ahí es lo que menciona Olguita, que es importante la disposición. Porque ciertamente todo proceso es como que entras en un desierto. Sí. A muchos no nos gusta esa palabra desierto. No. Pero estar en ese desierto va a depender mucho de tu corazón. Exactamente. ¿No? Porque si tu corazón se dispone, es dócil a lo que Dios quiere tratarte, que Él lo trata con amor por la estima que nos tiene, ¿no? Entonces nosotros vamos a ir cediendo y cediendo porque todo cambio que creo yo que tiene una llave muy, muy especial es el amor. Exactamente. Si hay amor, o sea, ¿cómo no vas a cambiar? ¿No? Si te tratan con amor, ¿cómo no vas a querer darte más y más? Entonces, creo que el tema de estar en ese proceso y de no dejar que pasen 40 años o 40 vueltas o un tiempo que no se sabe, va a depender mucho de la actitud de tu corazón. Exactamente, y hablando de eso de desiertos, ¿no? Hace la diferencia de cómo entré y cómo voy a salir ahora con ese amor, porque uno puede entrar a ese desierto, pero también salir de la misma manera que uno entró. Y no puede ser. Entonces ahí no hay cambio, no hay no está eso de poder mostrar lo que Dios quiere mostrar, porque cuando uno sale diferente, uno se deja llevar por el Señor, guiar por el Espíritu, entonces incluso uno deja de vivir propósitos o sueños ajenos. Wow. Ya uno descubre realmente los propósitos que el Señor tenía para nuestra vida o tiene para nuestra vida. Wow, ese es el cambio que uno experimenta y disfruta al salir de ese desierto. Wow. Cuando uno está dispuesta a dejarse moldear, ¿no? Entonces ya no son los de otras personas o que yo creía que eran míos, ¿no? Pero no eran de otras personas, sino son los que el Señor realmente puso en mí, porque como Él me creó, entonces ya Él sabía para qué me estaba enviando, solo que yo también, quizás yo por el autoboicot que me estaba haciendo también, no quería verlo, ¿no? Y me enfoqué en otras cosas. Claro, y ahí creo que empezamos a descubrir verdaderamente o caminar en el llamado de Dios en nuestras vidas, porque una vez escuché esta frase que decía, Dios no puede ungir aquello que vos no sos, o sea, quien vos no sos. Entonces, yo estoy tratando tal vez de ser como, no sé, tal vez alguien que yo admiro, o que veo y que es usado por Dios o lo que sea, y es una máscara, porque yo no soy esa persona, esas cualidades Dios no las ha puesto en mí, yo tengo otras, ¿no? Y estoy preguntándome por qué estoy frustrada, por qué no veo tal vez esa gracia de Dios en mi vida, si se supone que es mi llamado, Dios me llama, pero es que no es, porque estabas tratando de ser otra persona y Dios no puede ungir quien no eres, ¿no es cierto? Pero creo que es importante, como decía, poder venir, pero qué doloroso también, porque creo que requiere mucha vulnerabilidad realmente. Bueno, incluso primer lugar frente a Dios, ¿no? De dejarnos ser vistas por Él, pero recordemos algo también que es un poquito medio chistoso, gracioso, de que muchas veces cuando nosotras estamos tratando de encajar en un molde o pretender ser quienes no somos,
hasta que nos convencemos tanto de que somos así. Pero eso es algo que hace la falta de conocimiento. Por eso el conocernos a nosotros mismas nos libera de eso, ¿no? Pero cuando nos falta ese conocimiento, entonces llegamos a creernos que yo soy así. No es que yo tenía ese temperamento, como decía Vivi, como le dijo ese primer test que ella hizo. Y estamos tan convencidas hasta el punto que también lo queremos convencer a Dios. De que así somos. De que así somos, ¿no? Sí. Pero nos olvidamos de que Él nos conoce. Sí. Él nos conoce. Y al momento de venir y ser vulnerables frente a Él, creo que eso es algo que también tenemos que recordar. Él nos conoce. Y no solo como que nos conoce, que va a decir, ya no me sorprendo, digamos, ¿no? Sino que como decía Vivi, o sea, no, pero yo te veo con unos ojos de estima, ¿no es cierto? Sí. Y eso te libera, ¿no? Pero en el proceso, que esto es de autoconocimiento, es necesario, y también la vulnerabilidad frente a otros. Exactamente. Porque cuánto del autoconocimiento también entra por las relaciones que tenemos con otros, que nos hacen notar, como Lita con su hija, ¿no? Que le hizo notar, no, es que vos sos así, ¿no es cierto? Y me hace recuerdo a la ventana de Johari, que dice de que todas las personas tenemos estos cuatro aspectos, lados de nosotros, sí, áreas en nuestras vidas con respecto a este tema de conocimiento, autoconocimiento. Hay el área visible, que es todo lo que todos ven, lo que todos conocen de mí, que yo también conozco, ¿no? Ya sea yo soy extrovertida, yo tengo un carácter fuerte, o soy detallista, soy buena para esto. O sea, esa parte de mi vida que todos conocen, ¿no? Y que yo conozco. Hay esta otra área de mi vida que yo conozco. Yo sé acerca de mí, pero los demás no saben, no la ven, ¿no? Es como que un poquito más secreta, es más escondida. Después hay el área que yo no conozco acerca de mí, pero ustedes sí ven. Sí. Y que cuando me la apuntan, digamos, no digo yo no soy así. No. Cuesta aceptar, digamos. Y cuesta aceptar, sí, ¿no? Pero exactamente, cuesta aceptar, toma vulnerabilidad poder recibir ese tipo de feedback, tal vez a veces, pero cuando esa área de nuestra vida puede achicarse, empequeñecerse, y qué requiere esa área de nuestra vida para hacerse más pequeña o reducirse, es información de los demás. Hasta que ustedes no me digan como amigas, oye, Paula, veo esto acá. Y no solo lo negativo, puede ser algo bueno. Sí. A veces no sabemos para qué somos buenas hasta que alguien lo apunta. Y nosotros creemos más bien más bajo acerca de nosotras mismas. Y hasta que ahorita me dice, wow, Paula, oye, sos muy buena en esto. Y es como que, oh, ¿en serio? Y ya empiezo a preguntarme y a descubrir, wow, sí, yo soy así, esto hay en mí. Entonces no solo lo negativo, ¿no? Pero cuando esa área de nuestra vida puede reducirse, empequeñecerse, ¿Qué sucede? Se libera mucho en nosotras porque empezamos a caminar en nuestra verdadera identidad, a apoyarnos en aquellas cosas que sí tenemos, hasta dejamos de enfocarnos en aquello que no somos y no tenemos, que a veces nos pasa, ¿no? Y eso es un desgaste, ¿no? Y es un desgaste. El potencial sale, digamos. Sí, ¿no? Exactamente, es un desgaste, ahí entra el tema de la comparación, no nos aceptan, frustraciones, sí. Aislamiento, porque... eso me pasó a mí, me aislé completamente. Wow. En el tema también de decir, ¿no? Como cuando decías, Paula, ¿no? Está bien esto. También es saber filtrar ciertos comentarios para con uno. Le ayuda bastante el autoconocerse, ¿no? Porque uno ya puede hasta filtrar ciertos comentarios que puedan venir negativos dependiendo de las personas que vengan, ¿no? Ya no va a haber esa susceptibilidad de, ay, claro. Sí. Porque yo vivía así, me dio esto, ya no voy a salir, digamos, ¿no? Como me pasó un tiempo, solo por un comentario que mi autoestima fue hasta allá. Pero ya cuando uno empieza a conocerse, a saber quién es, ¿no? De dónde viene eso, a valorarme, entonces venga un comentario que no es correcto, entonces ya yo voy a saber ponerlo porque yo sé que no es así. No es la verdad. Porque yo sé cuál es la verdad que tengo, ¿no? Y que es la que Dios ha puesto en mí, ¿no? Wow. Entonces, es un proceso largo. Como digo, sigo todavía en ello, ¿no? Pero decir, Señor, gracias, porque estoy en ello, ¿no? Estoy caminando en ello. Estoy caminando en ello, y así como yo también hay otras mujeres más, otras personas más que están en ello, ¿no? Así es un proceso. Wow, tenemos mucho, el tiempo nos quedó corto, la verdad, para hablar acerca de esto, pero creo que llegamos a la misma conclusión, ¿no? De que esto, bueno, en primer lugar, es un proceso.
Es un proceso que tiene etapas, luce de diferentes maneras, pero al final de cuentas es algo que tiene el potencial de poder liberar lo de Dios en nuestras vidas. Nosotras como mujeres que podemos liderar a la manera de Dios y donde sea que nosotros estemos, pero es importante eso, en primer lugar, poder vernos de la manera en que Dios nos ve y tener la valentía de ser vulnerables, la disposición. Es válido ser vulnerable, ¿no? Sí, y también el elemento de ser enseñables. Exacto. Ser enseñables, ¿no? Porque quiere decir que no lo sabemos todo. No lo sabemos todo y ni aunque se trate acerca de nosotras mismas, a veces creemos que lo sabemos todo porque soy yo, ¿cómo no voy a saber? Nunca vamos a dejar de aprender, ¿no? Así es. Siempre vamos a estar aprendiendo, ¿no? Y a veces las personas que menos esperamos recibir, ¿no? Exactamente, yo puedo decirlo ahora, ¿no? Aquí conversando y Paulita que estás ahí, Dios me ha enseñado en este proceso algo que, por eso digo, siempre me pone gente joven delante, ¿no? Y le digo siempre, ninguno tenga en poco su juventud, porque ustedes no saben qué vida van a estar impactando. Y en eso de ser enseñable, a mí el Señor me enseñó mucho en el tema de los jóvenes, porque realmente puedo decir de que con ellos el Señor me ha ido mostrando y me ha ido ayudando en este proceso de poder cambiar y rendirme más al Señor, ¿no? El no menospreciar, ¿no? Exacto. Y el poder tener un corazón enseñable, ¿no? Wow. Y ver, recibir de Dios por medio de las personas que Él pone delante nuestro, ¿no? Sí, entonces tener disposición para poder. Y a través de ese proceso descubrir tanto acerca de nosotras mismas y de lo que Dios ha puesto en nosotros que no nos imaginábamos, ¿no? ¿Cierto? Pero que trae libertad, ¿no? Así que gracias, chicas, gracias por estar aquí, gracias por compartir, nos quedó cortito el tiempo, esperamos que todo lo que hablamos aquí haya sido de ánimo para ustedes, de saber que todas estamos en este mismo caminar, en este mismo proceso que al final de cuentas Dios usa y va a seguir usando en nuestras vidas para que lo de Él se libere, ¿no? Gracias, chicas, por su tiempo, gracias por estar aquí y gracias a ustedes también por acompañarnos. Nos vemos la siguiente oportunidad.